El 7 de julio de 1856, el Congreso Constituyente declaró lo siguiente: el Congreso está resuelto a que no haya territorios, es decir, territorios federales, juguetes siempre del gobierno general. Esto era un ultimátum. Tlaxcala hasta ese momento era un territorio federal, así que estaba en disyuntiva. Podía ser un estado de la federación o el Congreso le estaba dando la opción de elegir a qué estado anexarse, a Puebla o a México. En medio de todo esto, nuevamente el estado de Puebla intenta por tercera vez anexarse Tlaxcala, aprovechando precisamente este ultimátum del Congreso. Soy Iván Corona y este es el programa de Tlaxcala la Conquistadora, detrás de los códices. El día de hoy vamos a analizar un discurso patriótico de José Mariano Sánchez, que es considerado el padre del Estado moderno de Tlaxcala. Durante este discurso, a través de varios argumentos, rebatió las ideas que ponían a Tlaxcala como un estado rezagado. Así que quédate hasta el final del programa porque hoy veremos cómo Tlaxcala se salvó por tercera vez de ser anexada al estado de Puebla. Bienvenidos. Si estás viendo esto desde Facebook, déjanos tus comentarios. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl. Estamos en Radio Aire MX y Pato Cano está en controles. Saludos, Pato. Así que sin más, empecemos. Para esta ocasión traje conmigo el libro José Mariano Sánchez y Tlaxcala en los años fundacionales 1846-1857, del autor Armando Díaz de la Mora. En este libro, el historiador Armando Díaz de la Mora precisamente nos da una biografía de José Mariano Sánchez. En el apéndice nos da una transcripción muy valiosa de este discurso de el 29 de octubre de 1856. El título es Defensa que hizo de los derechos del territorio de Tlaxcala, con S, la Gran Comisión de División Territorial del Congreso Constituyente, el día 29 de octubre de 1856, su diputado, don José Mariano Sánchez. Antes de empezar de lleno, como siempre, tenemos que entender el contexto histórico de Tlaxcala y de México en 1856. Bueno, pues resulta para que en la independencia de México en 1821 y durante el periodo de regencia del primer imperio mexicano y durante el periodo de gobierno de Agustín de Iturbide, Tlaxcala fue considerada una de las provincias integrantes del imperio. Después, en 1824, en el Congreso Constituyente de 1823, que promulgó la Constitución Política de 1824, se determinó que Tlaxcala cumplía los requisitos para poder ser considerada un estado integrante de la nueva federación, en los Estados Unidos mexicanos. Sin embargo, y ya desde 1791, había una serie de hacendados de origen español en las zonas de Tlaxcala, de Tlaxco y de Huamantla, y también algunas en la zona de Nativitas. Estos intereses de personas de origen español asentadas en Tlaxcala respondían o estaban más fuertemente ligados a las autoridades de Puebla. Es por ello que iniciaron un alegato en el que personas de Huamantla y Tlaxco intervinieron para que el Congreso revirtiera la decisión original de darle a Tlaxcala el estatus de Estado libre y soberano y por el contrario se anexara a Puebla. En aquel entonces hubo incluso una propuesta de que se creara un estado nuevo con algunas partes de lo que hoy vendría siendo el estado de Hidalgo y a este nuevo estado agregarle Tlaxcala. El punto o el fin era bastante claro: desaparecer por completo cualquier rastro de Tlaxcala dentro del mapa de la Federación Mexicana. El Congreso Constituyente de 1823 y que dio la de 1824 determinó no darle la razón ni a uno a otro, sino que al estilo de Salomón decidió dejar a Tlaxcala como territorio federal. Sería gobernado desde la Ciudad de México a través de un jefe político designado por el presidente de la República y que de esa manera no sería un estado, no tendría derecho a autogobernarse, pero tampoco sería agregado a ningún otro estado. Esto, digámoslo así, aunque tuvo ciertas ventajas en el sentido de que pudo mantener cierta autonomía el territorio de Tlaxcala, en realidad fue un golpe económico y de dirección política para Tlaxcala. Debemos entender que entre 1824 y 1857, México atravesó guerras, atravesó tanto civiles como intervenciones extranjeras,
y el jefe político designado por el presidente de la República para gobernar Tlaxcala, estaba más interesado en hacerle la barba al presidente y de quedar bien con él, para después quizás acceder a otro puesto de gobierno mejor, que preocuparse por el desarrollo de Tlaxcala. Entonces, básicamente Tlaxcala fue un territorio de nadie durante estos años, en el sentido de que no había un gobierno que viera por los intereses de la población el desarrollo económico, la construcción de infraestructuras, la reparación de caminos, la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue en 1824. Luego, en 1836, cuando se depone el sistema federalista en México y se implanta en la República Centralista, se desaparecen los estados libres y soberanos y se crean departamentos. Y en este caso, Tlaxcala quedó integrada en el Departamento de México y, digo, era un cambio de paradigma, pero finalmente Tlaxcala como territorio federal se gobernaba por alguien designado desde la Ciudad de México, y al convertirse en parte del Departamento de México en la República Centralista, pues seguía siendo gobernada desde la Ciudad de México. Así que digo, era prácticamente lo mismo en el sentido práctico, no hubo cambios. Hasta 1849, que después de la guerra contra Estados Unidos, se restablece la República Federal, la Constitución de 1824, y Tlaxcala nuevamente recupera pues el estatus que tenía hasta ese momento. En 1849, por cierto, nuevamente Puebla intenta agregarse Tlaxcala a su territorio, sin éxito. Pero dijimos que íbamos a ver precisamente o específicamente el discurso de 1856 de José Mariano Sánchez. Pero bueno, todo esto nos sirve para darnos una idea de qué es lo que había ocurrido con Tlaxcala en este periodo histórico, ¿vale? Para ir resumiendo, se gobernaba desde la Ciudad de México. En Tlaxcala solamente había un jefe político que estaba como que de adorno, no hacían gran cosa. Una victoria tlaxcalteca es que en 1849 precisamente se asigna un jefe político oriundo de Tlaxcala y se genera un estatuto orgánico. No tengo ahorita el dato, ahí se los pongo después, disculpen, donde ya empieza a haber un prototipo de una especie de constitución, aunque no era un estado libre y soberano. En 1849 ya se crea un reglamento, una serie de normas de cómo se tenía que gobernar el territorio federal de Tlaxcala. Para esto, las turbulencias en México continuaron, y recordemos que para 1856 hay un Congreso Constituyente en la Ciudad de México que va a determinar un nuevo orden político para la nación. Se estaba derogando tanto el sistema federalista de 1824, que no había funcionado, como la República Centralista de 1836, que tampoco había funcionado, y se hace un nuevo intento en 1856, ¿vale? Y en medio de este paradigma es que el Congreso, un 7 de julio, precisamente, hoy es 10 de julio, tengo varios días perdidos. Bueno, un 7 de julio de 1856 se determina que los territorios federales tenían que desaparecer. Tlaxcala no era el único territorio, había otros territorios como las Californias, y lo que veíamos hace un momento, que eran juguetes del gobierno federal, o sea que básicamente era el lugar a donde el presidente mandaba a sus consentidos para que pudieran tener una especie de cacicazgo absoluto del territorio, obviamente para beneficiarse tanto al jefe político o de las Californias o de Tlaxcala, y también pues para el presidente de la República, como hasta ahora es, ¿no? Bueno, en medio de este panorama político es que se presenta una diputación representando precisamente al territorio de Tlaxcala, en la que uno de los congresistas que acudió fue José Mariano Sánchez. Si quieren saber más de la vida de José Mariano Sánchez, les recomiendo que lean precisamente este libro, José Mariano Sánchez y Tlaxcala. Repito, el autor, Armando Díaz de la Mora. Pero lo interesante de esto es que la Diputación de Tlaxcala se había preparado para defender que Tlaxcala se mantuviera como territorio de la Federación. Es decir, los congresistas tlaxcaltecas llegaron al Congreso con la idea de defender que Tlaxcala mantuviera su estatus como territorio. Pretendían que más adelante se consiguiera el reconocimiento como Estado libre y soberano, pero
este ultimátum de que tenían que desaparecer ya los territorios federales es el que hace que entonces de último momento se cambien los planes de los congresistas y entonces ahora sí, vamos por todo. O somos Estado o definitivamente habrá que elegir si forman parte de Puebla o si forman parte del Estado de México. Y aquí tengo que señalar, yo entiendo que hay personas que ven este canal que no son necesariamente de Tlaxcala ni de México. Más adelante voy a leer algunos saludos de fuera. Y para que sepan, y quienes ya lo saben, pues me van a dar la razón, que en Tlaxcala y Puebla, entre ambas entidades existe una rivalidad bastante añeja. Y de hecho, a ver, Pato, si me pudieras ayudar, si podemos tomarle una captura de pantalla. Ves que ayer Netflix subió un meme sobre Puebla, a ver si lo podemos transmitir, por favor. Y precisamente hay una rivalidad añeja en la que Puebla, con memes, con lo que ustedes quieran, con burlas, le tira a Tlaxcala y Tlaxcala le tira a Puebla, y los de Puebla dicen que Tlaxcala es una junta auxiliar de Puebla, y los de Tlaxcala decimos que Puebla es una provincia rebelde de Tlaxcala. Son cosas muy divertidas. Y precisamente ayer estaba yo viendo en la tarde que Netflix subió una publicación, ahorita se las va a poner Pato, que decía que nos daban un adelanto o una serie, lo que quisiéramos, a cambio de entregar el estado de Puebla. Y obviamente que los comentarios se llenaron, aparte de los de Puebla, de gente de Tlaxcala, porque los de Puebla comentaban que no daban Puebla, pero que entregaban a Tlaxcala, ¿no? Y los de Tlaxcala, se hizo un relajo increíble ahí. Chéquense los comentarios de la publicación, están geniales. Está en Facebook. Entonces, esta rivalidad no es nueva, es una rivalidad añeja que, como vimos, tiene su origen en 1791. Si eres seguidor de la página o del canal de Tiempo, sabes que Tlaxcala, de hecho, sí fue parte de Puebla por como 6 años, entre 1786 y 1793, si no me equivoco. Ahorita no tengo el dato fresco. Por ahí va a estar apareciendo la imagen de Netflix. Tío Netflix, tú sí sabes, llévatelos. Si estás viendo esto, amigo de Netflix, productor de Netflix, deberías de hacer una serie sobre las guerras prehispánicas. Tienes material, y ya lo habíamos comentado antes, más material que en cualquier Juego de Tronos. Pero bueno, volviendo al tema, esta rivalidad se debe a que durante unos cuantos años Tlaxcala fue agregada a Puebla, y ya dijimos que había personas de Tlaxco y de Huamantla de origen español que se sentían más identificados o que preferían rendir sus cuentas ante las autoridades de Puebla. ¿Por qué? Eso es tema para otro video. El punto es que nos vamos a quedar con esta rivalidad. Bueno, resulta que durante 1856, que vamos a estar viendo ahorita, hubo un personaje llamado Ignacio Ramírez, conocido como el Nigromante. En un momento te voy a mandar una imagen, Pato, y a ver si la podemos transmitir. Ignacio Ramírez fue designado como jefe político de Tlaxcala durante cierto periodo de tiempo, entre 1848, si no me equivoco. Y lo único que vino a hacer a Tlaxcala fue generar unas estadísticas falsas, deplorables, en el sentido de que mostraban datos errados sobre Tlaxcala, en la que ponía que sus gastos como territorio federal eran muy altos y sus ingresos como territorio federal eran muy bajos, y que aparte de que recaudaba poco y gastaba mucho, que no tenía infraestructuras, que no iba a tener desarrollo. E incluso por ahí en este libro hay una cita de que Ignacio Ramírez Nigromante decía que Tlaxcala iba a tener desarrollo hasta dentro de 300 o 400 años. O sea, un enemigo de Tlaxcala a todas luces. Bueno, entre otras acusaciones que hizo este amigo Nigromante, que de hecho son algunas de las que refuta José Mariano Sánchez, son 3 principalmente. Vamos a empezar con el discurso. ¿Qué les parece? Se los voy a ir leyendo. No les traje ahorita imágenes con la cita, pero a ver si después en la página subo la transcripción del discurso. Y empezó así José Mariano Sánchez. Señores, si al comenzar ayer la sesión de esta respetable junta, erigida en gran comisión para formar la división territorial, y al tocarle a su vez al territorio de Tlaxcala, que tengo el honor de representar,
preferí la continuación del territorio bajo los mismos límites que hoy tiene. Fue bajo el concepto tan seguro de que, estando ya aprobada la fracción tercera del artículo 64 de la Constitución, Tlaxcala un poco más tarde podría figurar como estado de la Federación. Aquí empezaba diciendo José Mariano Sánchez lo que les digo, que él llegó con la intención de defender que Tlaxcala se mantuviera como un territorio de la Federación Mexicana, no iban buscando que fuera un estado de la República. Me voy a ir saltando algunas partes porque pues hay muchas cosas que nos tardaríamos mucho en analizarlas, solamente vamos a analizar las más principales, ¿vale? Aquí nos vamos a saltar hasta esta parte. Después de un debate reñido sobre la suerte de un país, es decir, Tlaxcala, tan perseguido por Puebla, desde que el primer Congreso General Constituyente expidió el acta constitutiva y lo declaró Estado como antigua provincia del gobierno colonial, se me presenta una disyuntiva sin otro recurso. Y aquí cita lo que yo les decía, el ultimátum del Congreso, de que o era Estado o de que no lo era. Y aquí José Mariano Sánchez nos dice que pues, de última hora tiene que hacer cambios en su presentación, porque ahora quiere que sea un Estado de la República, ¿vale? Y aquí hace una acusación directa contra Ignacio Ruiz, que es el personaje que estuvimos viendo hace un momento, que si eres de Tlaxcala y no sabes quién es Ignacio Ruiz, tienes que saber que fue uno de los principales enemigos de Tlaxcala, que quiso por todos medios desaparecerla. Y aquí dice, ya he puesto los principios prudentes y fundados que, como ha confesado el señor Ruiz, me habían decidido a pedir antes que Tlaxcala continuase como territorio, asegurado sus derechos con la ley del 7 de septiembre de 1849, y que, como ha dicho el señor Mata, esa ley no la tenía la presente comisión, ni tampoco tenía conocimiento del Estatuto Orgánico del país del 12 de octubre de ese mismo año. El señor Ruiz, Ignacio Ruiz, a ver si podemos volver a poner su imagen acá para que lo conozcanlo. El señor Ruiz ha dicho que la estadística de Tlaxcala formada en 1849 está exagerada, que Tlaxcala no tiene rentas para figurar ni como territorio, que su estatuto de hacienda es ilusorio, que él grabó de un modo monstruoso las fincas rústicas con el impuesto de un 5 por millar, lo que solo se ha visto en Tlaxcala, y que ni aún así pudo sacar para su miserable presupuesto de 18,000 pesos. A pesar de los rateros sueldos con que dotó a los empleados, que su semilegislatura servía de balde, porque carecía de recursos para pagarse. En pocas palabras decía, es de que Tlaxcala no alcanza pero ni para los frijoles. Palabras más, palabras menos. Así dijo este señor Ruiz. Lo que yo les decía, en 1848 fue designado jefe político de Tlaxcala, es decir, un enemigo de Tlaxcala, gobernó Tlaxcala con el único fin de llegar aquí. Obviamente, pues, no se mandaba solo, ¿verdad? Era una especie de conspiración, si así lo quieren llamar, en la que llegaba con el fin de generar una estadística que se presentó del Congreso de 1849 para demostrar que Tlaxcala no le alcanzaba para subsistir como un estado de la Federación. Ahora vamos a pasar un poco más adelante y dice de esta manera. En 1848, el señor Ramírez, que está presente, es decir, José Mariano Sánchez, en su disertación, tenía de frente a Ignacio Ruiz, o no sé si de frente, pero estaba en la misma sala, fue nombrado por el gobierno de Querétaro jefe político de Tlaxcala, en la apariencia, pero la verdadera comisión se redujo a formar una estadística defectuosa que publicó en el siglo XIX y que pudiera justificar la conducta del ministro de Relaciones, que trataba de destruir el territorio y agregarlo a Puebla. Y aquí empieza a decir que pues se enteraron de la conspiración y que empezaron a hacer una estadística más apegada a la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, en la siguiente parte de su discurso, José Mariano Sánchez empieza a hacer una lista detallada de cuáles son los ingresos, los egresos del estado de Tlaxcala, del territorio de Tlaxcala, perdón. Y, por ejemplo, habla de que ya he demostrado a su señoría que no eran 40,000 pesos el importe del presupuesto de Tlaxcala, sino poco más de 18,000. O sea que hablábamos de hasta el 100% de diferencia en las cifras que presentaba Ignacio Ruiz contra las que presentaba José Mariano Sánchez. Que aquí que va a ser una aclaración. José Mariano Sánchez, o sea,
es posible. Yo he visto algunos autores haciendo un análisis de lo que presentó José Mariano Sánchez. Es posible, de acuerdo con los autores que he leído, que José Mariano Sánchez también como que adornara de más las cuentas que estaba presentando, ¿vale? Digámoslo así, que era como nos quedemos con un punto intermedio. No era ni tan bueno como decía José Mariano Sánchez, ni tan malo como decía Ignacio Ramírez. Así que luego, en otra de los señalamientos de Ignacio Ruiz, decía que Tlaxcala no tenía hombres capacitados ni cualificados, ni suficientes hombres letrados para gobernarse a sí misma, y que tendría que hacer uso de funcionarios públicos de Puebla o de otras partes del país para poder gobernarse, porque pues al parecer, según el señor Ruiz, en Tlaxcala no había educación, no había personas capaces. Sin embargo, esto es algo que me encanta. Chéquense la respuesta que le da José Mariano Sánchez. El segundo fundamento en que se apoya la oposición del señor Ruiz para que Tlaxcala pueda figurar como estado de la federación es, según se ha explicado, la falta absoluta de hombres capaces allí que puedan ocupar los puestos públicos del estado para poder con acierto gobernarlo. Y José Mariano Sánchez le responde que hay al menos 3 funcionarios públicos que no eran de Tlaxcala, que se habían desempeñado en Tlaxcala, y dice sus nombres, señalando que había algunos que sí eran de fuera de Tlaxcala, pero le contesta lo siguiente: pero señores, si porque un poblano sirvió en mi territorio un juzgado de letras, se quiere decir que no hay hombres en Tlaxcala que sirvan los destinos públicos, lo mismo y por sentido podría yo arguirle a su señoría. Le diría que no hay hombres en Puebla porque el licenciado Tagle, natural de Tlaxcala, sirvió allí el empleo de prefecto y de ministro del Tribunal Superior. El licenciado León Armas, tlaxcalteca, un juzgado de letras, allí mismo en el colegio seminario. El licenciado Saldaña, tlaxcalteca, una cátedra de derecho a entera satisfacción de los mejores profesores de la facultad. Se podría decir que en los cleros de México y Puebla no habría hombres porque en la catedral de la capital el célebre doctor Alcocer, es decir, José Miguel Guridi Alcocer, y por aquí vamos a estar viendo su imagen, tlaxcalteca, sirvió la canongia magistral y el doctor Iturriaga, otra en Puebla. Se podría decir que en Oaxaca no había hombres porque el doctor Moreno, natural de Huamantla, fue a las Cortes de España como diputado por aquella provincia. Se podría decir que en México no hay hombres porque uno de sus gobiernos nombró al doctor Ventura Vivó, natural del mismo Huamantla, ministro plenipotenciario cerca del gobierno de Madrid. Se podría alegar que España, o que en España no había hombres, cuando el rey Fernando VII nombró su ministro de Estado al señor don Miguel Lardizábal y Uribe, que también vamos a ver por aquí su imagen, tlaxcalteca. Y en fin, otros muchos tlaxcaltecas han ocupado puestos públicos como el doctor Herrera, es decir, Manuel Herrera, y sobre todo el ilustre general independiente don Mariano Matamoros, natural de San Felipe, Iztacuistla. Mariano Matamoros, el héroe de la independencia. Y por esto se podría asegurar que donde estos tlaxcaltecas desempeñaron puestos era porque no había hombres capaces. Eso sería en favor de Tlaxcala, que los ha producido, a pesar del abandono del gobierno colonial y de los que le han sucedido, en desatender los establecimientos de educación pública. Así que vemos cómo, quizás de forma exagerada, eso sí hay que decirlo, ¿no? Pero digámoslo así, a los argumentos endebles de Ignacio Ruiz, pues le contestaba en su mismo tono José Mariano Sánchez, ¿no? Si unos cuantos poblanos vinieron a servir a Tlaxcala como funcionarios públicos, pues empieza a hacer una lista de los principales funcionarios tlaxcaltecas que se habían desempeñado o que habían tenido grandes cargos de responsabilidad hasta esa época, desde 1824 hasta 1856. Y como, insisto, si eres seguidor de la página, sabes que José Miguel Guridi Alcocer estuvo en las Cortes de Cádiz en España, estuvo en el Congreso Constituyente. Del doctor Miguel Guridi Alcocer incluso fue presidente de la Junta Provisional Gubernativa del Primer Imperio Mexicano, algo así como el Congreso del Imperio. Él fue el presidente de ese órgano, de ese sistema de gobierno.
y el héroe de la independencia que nació en Tlaxcala, Mariano Matamoros, Miguel Lardizábal y Uribe, que fue presidente de la regencia en España y que también fue tlaxcalteca. Entonces, tlaxcaltecas notables siempre ha habido, que a lo mejor ustedes y yo, por que no teníamos tanto interés en profundizar en la historia de Tlaxcala, los desconocemos y apenas los vamos descubriendo, pues es otra cosa. Pero siempre ha habido tlaxcaltecas que se han destacado en diferentes ámbitos de la vida política y militar del país. Y aquí podemos quizás agregar al coronel Felipe Santiago Xicoténcatl, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, este señor Ruiz habla de los actuales hombres de Tlaxcala y contrayéndome a los mismos le diré a su señoría que han dado pruebas de mejor aptitud que los de Puebla, en el sentido de que se trata, o a lo menos, de más dedicación y celo por el bien público, y no se crea que mi comparación es avanzada. Veamos los procederes de cada legislatura en un mismo periodo. La Constitución del Estado, una de las mejores de su época, dejó a sus congresos constitucionales todas cuantas facultades podían desearse para la felicidad de sus pueblos, y el de Puebla no hacía uso de ellas, sino de adquirir terrenos. Se componía de abogados y de otros que, sin serlo, habían hecho carrera literaria. Los caminos estaban inundados de gavillas de ladrones, y casi lo mismo las más de sus poblaciones, descuidados los ramos de la administración, su hacienda en la mayor decadencia, y sus empleados mejor dotados sufrían los estragos de la miseria. Les digo que aquí se trataba de tirarle tanto Ignacio Ruiz contra Tlaxcala y viceversa. Y creo que es hasta hoy en día, ¿no? Sí, insisto, vayan a la de Netflix, a la publicación, para que vean los comentarios que hay. Muchos obviamente en broma, pero hay muchos que lo dicen en serio. Hay una rivalidad existente entre Puebla y Tlaxcala y que yo creo que va a seguir por varias generaciones, ¿sale? Y aquí empieza a decir que pues en esos entonces, aunque Tlaxcala no era un estado y no tenía una constitución política, pues sí, había una mejor administración de los recursos dentro de lo que cabía. Saludos a Eddie Cabrera Castañeda. Saludos, amigo, bienvenido al programa. Saludos a quienes están conectados al programa de Tlaxcala la Conquistadora. El día de hoy estamos hablando de José Mariano Sánchez y de un discurso que dio en 1856. Si vas llegando, déjame tus comentarios y tus impresiones. Si crees que algo se me está pasando en este análisis de su discurso, coméntamelo. Y si estás viendo esto en YouTube después de que lo suba, al ratito por la tarde, también déjame tus comentarios y déjame tus impresiones. ¿Qué te parece? ¿Crees que José Mariano Sánchez era muy nacionalista o también sacaba datos fuera de contexto? Déjame tus comentarios. Suscríbete al canal si es que aún no lo has hecho, o dale like a la página. Y si quieres ayudarme en este preciso momento, tú que estás viendo esta transmisión en vivo, regálame un like y compártela. Si tú compartes la transmisión en este momento, va a llegar a más personas y es más posible que más personas lleguen aquí y puedan estar con nosotros. Saludos a Juan Pablo Hernández. Bienvenido. Pues bien, continuemos. Estábamos aquí. Concluiré. Aquí está. Concluiré contestando al mismo señor, es decir, Ruiz, el último cargo que le hace a Tlaxcala, y es que sus límites están tan mal demarcados que se introducen hasta las inmediaciones de la capital de Puebla. Ya vimos hasta aquí dos argumentos, razones que daba Ignacio Ruiz en contra de Tlaxcala para que fuera un estado de la federación. Número uno, que la renta o los ingresos no alcanzaban y que los gastos del supuesto nuevo estado iban a ser muy altos. Número uno, dinero, money. Número dos, que Tlaxcala no tenía hombres capaces de hacerse cargo de su propio gobierno. Ya vimos que en los dos casos José Mariano Sánchez le refuta las afirmaciones que hace con cifras, con datos o con una serie de listas de personas que han ocupado puestos de gobierno muy importantes. La última que hace Ignacio Ruiz es que Tlaxcala tenía límites que no estaban bien delimitados. Y es lo que veníamos ahorita leyendo. Y esta parte es la que más me encanta de su discurso. Que de hecho, si me lo permiten, me voy a tomar la libertad de leer esta última parte del discurso de manera corrida. Porque, wow, creo yo, es mi discurso favorito de José Mariano Sánchez y de todos los que se dieron a lo largo de la época de Tlaxcala para defenderla de los intereses de Puebla de anexársela. Y ahorita regresamos a ver qué es lo que decía. Dice:
Debe tener presente su señoría que el terreno sobre el que se fundó esa ciudad y la mayor parte de sus ejidos se lo cedió generosamente el ayuntamiento de Tlaxcala el año de 1531, desde la esquina del Portal de las Flores, donde llegaban sus límites con los de Cuautinchan, hasta la Barranca de los Pilares, donde se conservan aún para memoria de esta donación. Y es tradición que los viejos republicanos dijeron a los nuevos fundadores: hasta aquí llegarán los límites de los terrenos que os hemos dado, y no pasaréis de ellos mientras Tlaxcala tenga espíritu y vida. Proféticas han resultado estas palabras. Desde tiempo del gobierno español ha sido Tlaxcala objeto de la ambición de Puebla, por esa manía de tierras, delirio de los hombres y de los pueblos recién conquistados. Puebla no se contenta con sus grandiosos elementos, su esplendor. Desde en vida de nuestros padres, ofusca el de Tlaxcala, pero no lo apaga, ni sofoca el admirable brillo de la antigua república que gozó por siglos de una independencia gloriosa, y a la cual los de la generación presente hemos visto durante 50 años que en medio de las mayores calamidades de la guerra y de los desórdenes civiles puede sufrir todo, menos la idea de perder su existencia de familia, único resto de su antigua gloria y principio de la regeneración a que aspira. Los sabios más profundos tienen por sagrados los instintos de los hombres de los pueblos. ¿Quién se atreverá a negarme que en Tlaxcala es universal y vivísimo el instinto de independencia, como allí se le llama, que no reconoce otro límite que un profundo respeto a las autoridades nacionales? Para algo está destinada por la providencia. Respetad, señores constituyentes, el soplo de vida que conserva una civilización de las más antiguas e ilustres de nuestro país. Y aquí todo el mundo se levanta. Oiga, bravo, José Mariano Sánchez, ¿no? Vamos a analizar esta última parte del discurso. Uy, perdón. Ups, aquí ya tiré mi café. En fin, empieza hablando de que Puebla y Tlaxcala tenían delimitados sus límites y que de hecho, por ahí tengo algunos mapas, a ver si los podemos ir transmitiendo, amigo. En estos mapas nos vamos a dar cuenta de que durante el siglo XVI, XVII y hasta el siglo XVIII y XIX, Tlaxcala tenía una delimitación territorial comparada con otros estados bastante bien definida. Y una de las particularidades que van a ver en estos mapas, que es que, por ejemplo, el que gustes de los mapas que mandé, o si podemos irlos poniendo así en bucle para que se vean, son de diferentes épocas todos, pero todos coinciden en algo. El Matlalcueye, Matlalcuey, la Malinche o el volcán Malinche, como lo quieras llamar, en su totalidad el 100% estaba dentro de los límites de Tlaxcala y, por ejemplo, algunas zonas de lo que hoy es el norte de la ciudad de Puebla o del municipio de Puebla, como por ejemplo donde está la fábrica Covadonga, hasta la zona cercana a donde está el estadio Cuauhtémoc, todo eso pertenecía al estado, al territorio de Tlaxcala, hasta que fue hasta después incluso de este discurso, hasta el finales del siglo XIX, de hecho a finales, creo que fue en 1899, cuando Porfirio Díaz emitió un decreto en el que una tercera parte del Matlalcueye y algunas de estas zonas que te estoy mencionando, como en la fábrica Covadonga y las zonas de los estadios, quedaron ya dentro del territorio de Puebla. Pero Tlaxcala tenía territorio bien definido y aquí, si alguno de ustedes sabe un poco más que yo, habla del Portal de las Flores, que es algo que yo he estado buscando exactamente cuál es la referencia del Portal de las Flores a la que se refiere José Mariano Sánchez, pero hay puntos específicos que delimitan dónde inicia y dónde termina el territorio de Tlaxcala. Perdón, parece que no mandé los mapas. Te los mando en breve. Ya están. Entonces, existía una delimitación muy clara de dónde iniciaba y de dónde terminaba el estado de Tlaxcala. Ignacio Ramírez dice que no están delimitados porque Tlaxcala prácticamente está a las puertas de la ciudad de Puebla. Es decir, tú cruzas una calle en la ciudad de Puebla y ya estás en Tlaxcala, a eso se refería. Pero es de que tenemos que entender que en 1531, cuando se funda la ciudad de Puebla, pues Puebla quedó, digámoslo así, no tan cerca de la frontera, pero pues había un trecho muy pequeño, estaba prácticamente a las afueras de Tlaxcala. José Mariano Sánchez lo deja claro: Puebla se fundó en territorio que los Tlatoque de Tlaxcala en 1531 se dieron específicamente para ese propósito. Y en otros discursos
si no me equivoco también de José Mariano Sánchez, le recrimina a Puebla precisamente que Puebla, habiendo sido fundada y construida por mano de obra tlaxcalteca, Huexotzinca, Texcocana, de Totomihuacán y de otros lugares de la zona, incluso texcocanos, pues en el siglo XIX se envalentone y pretende anexarse a aquella provincia de la cual se originó. Es más, el escudo de la ciudad de Puebla, que fue concedido en 1531, si no me equivoco, junto con la fundación, o 34, no recuerdo, no tengo ahorita el dato, pero el escudo se concedió a la ciudad de Puebla de la provincia de Tlaxcala. Es decir, en sus inicios Puebla estaba dentro de la jurisdicción de Tlaxcala. Entonces desde ahí empieza esta rivalidad donde Puebla empieza a adquirir más relevancia que Tlaxcala. Es de hecho la catedral de Tlaxcala, el ex convento de Nuestra Señora de la Asunción, la primera catedral que tuvo Tlaxcala y una de las primeras que hubo aquí en América, fue sede del obispado de Tlaxcala, obispado tlaxcalensis, algo por el estilo. Y aunque en la década de los 40 se traslada la sede del obispado de Tlaxcala a Puebla, no es hasta el siglo XIX que se le cambia el nombre. Es decir, aunque la sede del obispado estaba en Puebla, se llamaba Obispado de Tlaxcala. Entonces, esta disyuntiva entre tlaxcaltecas y poblanos de ver quién es más importante, quién fue primero, quién es el más importante en determinado momento, se remonta desde esas épocas. Entonces, José Mariano Sánchez, digámoslo así, saca a relucir que las intenciones de Puebla no son tanto el preocuparse por la hacienda de la federación, de que Tlaxcala iba a gastar mucho dinero si se le declaraba Estado libre y soberano, sino que más bien eran rencillas políticas entre Puebla, entre poblanos y tlaxcaltecas, además de muchos intereses económicos. Recordemos que los hacendados de Tlaxco y de Huamantla se sentían más cómodos pagando sus impuestos en la ciudad de Puebla. Entonces, este discurso de José Mariano Sánchez es muy importante porque nos permite entender cómo fueron evolucionando las relaciones entre Puebla y Tlaxcala, y la disertación de José Mariano Sánchez en teoría fue exitosa porque Tlaxcala en 1856, cuando se promulgó la Constitución, fue declarada un estado libre y soberano. Si podemos poner a José Mariano Sánchez en imagen, esta persona que estás viendo aquí, José Mariano Sánchez, es el fundador del Estado moderno de Tlaxcala. Es decir, no es que él haya fundado la ciudad de Tlaxcala, pero este gobierno político del Estado libre y soberano de Tlaxcala tiene su origen en la Constitución de 1856 y en parte se logró gracias a este discurso de José Mariano Sánchez. En parte, porque como todo en política nada es tan sencillo, ¿verdad? Resulta que antes de este Congreso Constituyente ya habían pactado ciertas clases políticas de aquí del país y habían dicho que... ¿Recuerdas que Puebla hubo un tiempo en que tenía salida de mar a mar? En la parte norte tenía la región de Tuxpan de Veracruz y en determinado momento se determinó que Tuxpan se quedara en Veracruz. El pacto que habían hecho para 1856 era que Puebla renunciara a la región de Tlaxcala y se le iba a regresar Tuxpan. Y después de que determinaron que Tlaxcala sí iba a ser un estado libre y soberano, pasaron ahora a la deliberación de qué hacer con el territorio de Tuxpan y se determinó que Tuxpan se quedara en Veracruz. Así que Puebla se quedó sin Tuxpan y sin Tlaxcala. Curiosidades de la política. Y ustedes dirán, entonces significa que aquí en adelante Tlaxcala tuvo una vida de miel, el camino fue de rosas. No, resulta que en 1857, después de que se promulgó esta constitución, que no le agradó a nadie, es decir, liberales y conservadores no les gustó. Los liberales creían que era una constitución demasiado moderada, querían algo más radical hacia lo liberal, y los conservadores estaban obviamente en disgusto con este modelo federalista, y se promulgó el Plan de Tacubaya, que fue un golpe de estado que inició la Guerra de Reforma o la Guerra Civil de México, 1857-1860, y las regiones de Huamantla y de Tlaxco nuevamente se oponen al gobierno de Tlaxcala y se adhieren al Plan de Tacubaya, con la idea de que si gana o si la revolución prosperaba,
estas regiones se iban a anexar a Puebla. La guerra civil la ganó el bando que defendía la Constitución de 1857, entonces Tlaxcala, digámoslo así, pudo mantenerse como un estado libre y soberano. Esto también nos habla de que dentro de Tlaxcala existían dos corrientes muy opuestas. Una parte, la región del centro y sur de Tlaxcala, municipios como Zacatelco, Chiautempan, Tlaxcala, Apetatitlán, quizás incluso Nativitas, cuya cultura pues estaba muy relacionada con la Tlaxcala prehispánica, que abogaban porque Tlaxcala fue un estado libre y soberano, pero las regiones de la periferia, como Huamantla y Tlaxco, que habían sido pobladas principalmente por españoles, pues ellos preferían unirse a Puebla. Recordemos que para esta época, como lo viste en los mapas, Calpulalpan todavía no formaba parte del estado de Tlaxcala. Calpulalpan se agregó hasta una década después. Así que esta básicamente es la historia de cómo se origina el estado en el que ahora vivimos. Al año siguiente, de 1856, José Mariano Sánchez nuevamente vuelve a ser un diputado constituyente, pero ya no de una república federal a nivel nacional, sino de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Así que, si quieres leer el discurso completo, nuevamente te recomiendo este libro, José Mariano Sánchez y Tlaxcala en los años fundacionales, 1846-1857. De más está decirte que no es una promoción pagada, simple y sencillamente creo que es un gran libro que nos habla de un personaje que, aunque muchos sí lo conocen, pero no estamos muy familiarizados con su vida personal. Así que vamos a mandar un saludo para Ángel Rodríguez. ¿Qué tal, amigo? Saludos. Mencionaste algo de Netflix, eso no entendí. Oh, volvemos a poner la imagen. Es que ayer Netflix publicó en su página de Facebook un meme o una imagen en la que decía que intercambiaba el estado de Puebla por creo que un adelanto de una serie o algo por el estilo. Se hizo un relajito en esa publicación. Chécatela. Alejandro Roat. Osvaldo Castillo Juárez, gran historiador que pueden invitar. Osvaldo Castillo Juárez. Ok, discúlpame, no estoy familiarizado con su trabajo. Si me puedes poner por ahí en los comentarios su trabajo, o si tienes incluso su contacto, pues déjamelo y lo contactamos y lo invitamos al programa, con todo gusto. Así que, pues hasta aquí el tema que yo tenía preparado para ustedes. Vamos a pasar a una sección que hace 8 días a muchos de ustedes les gustó, que son los comentarios del canal de YouTube. Vamos a poner la primera imagen de los comentarios. Y, a ver, vamos a ver, aquí tengo las imágenes de los comentarios. El primero está en el video de ¿Quién traicionó a quién?, que subí, creo que este lunes. Y Bebe Rocker 75 me puso: lo dije en otro post y lo vuelvo a decir en este, que Juego de Tronos ni qué chorradas gringas o europeas. Necesitamos una serie del México prehispánico, que es mucho mejor y tiene de todo, y que va muy acorde con justo lo que acabamos de decir de Netflix. Netflix, tienes que ponerte las pilas, papi. Hay mucho material de tanto la época virreinal como prehispánica, de donde puedes sacar buenas series y a la gente le va a gustar. Siempre y cuando no te vayas ni al lado ni hispanista ni indigenista. Como si de veras alguien de Netflix me fuera a ver, ¿verdad? En fin, a lo mejor sí. Bueno, sí, yo me propongo para echarles la mano con este aspecto del tema de la historia y todo eso, ¿vale? Hay otros comentarios en el video de un rey tlaxcalteca para la Nueva España. Y el usuario Bernardo López 8902 dice: con que no digas vale como gachupín estaría mejor. Vale. Abel Martínez 8672, un saludo de la familia Mendoza. Si puede mandar un saludo a la familia, porfa, gracias. ¿Desde cuándo te debo el saludo? Un saludo para la familia Mendoza. En el video, los viles tlaxcaltecas prefirieron una rastrera venganza al honor nacional. Rogelio Rivera 7868 me pone: Temachtán y Corona. También recuerdo que había enemistad con los tlaxcaltecas desde cuando causaron mortandad en Poyautlán, en la ribera del lago de Texcoco, antes de cruzar la sierra volcánica y venir a poblar el valle en las faldas de la Matlalcuey. Aquí hace referencia a que... si no me equivoco, es del video de
la enemistad entre mexicas y tlaxcaltecas. No sé por qué lo puse aquí. En fin, el punto es que sí, es verdad, la rivalidad entre mexicas y tlaxcaltecas se remonta desde cuando los tlaxcaltecas vivieron en Poyautlán, que es un lugar que hoy está por ahí cerca de Texcoco. Ahí la tribu que después llegó a Tlaxcala primero se asentaron en Poyautlán, pero tuvieron precisamente problemas con los tepanecas y con los mexicas, y de hecho hubo la batalla de Poyautlan, algo por el estilo, en la que precisamente los tlaxcaltecas y los mexicas se enfrentaron, y los tlaxcaltecas fueron los que ganaron esta guerra, y de hecho en las crónicas se dice que hubo un baño de sangre, casi casi como si fuera la plaga de Egipto, que las aguas se tiñeron de rojo y lo que quieran, precisamente por la gran mortandad de mexicas que hubo. Sí, es verdad, es una enemistad que tiene quizás sus primeros antecedentes allí. Sin embargo, en el video de mexicas contra tlaxcaltecas yo explicaba que para 1430, en teoría, estas diferencias ya se habían limado porque mexicas y tlaxcaltecas participaron juntos en la conquista del Tepanecayot, de Maxtla, el Tlatoani-Maxtla del Tepanecayot. Entonces, en teoría, en ese momento se superaron esas diferencias. Y las que yo menciono en ese video, digámoslo así, son nuevas. De hecho, está entre mi lista de pendientes o de temas de videos que tengo que subir, precisamente el de la batalla de Poyautlán. Espero tenerlo pronto. Y después Godínez, con 3Z12, dice: me encanta eso de llamarle populista a cualquier cosa que se mueva. Sigue banalizando el término. Anda. Ese comentario me parece muy populista. Y vamos a ver el siguiente. Finalmente, en el video de Había imperios y repúblicas prehispánicas, Eduardo Luis Ponce Piana, algo así, Eduardo Luis Ponce Piana, 6947, manda un saludo, abrazo enorme desde Argentina. Es increíble que desde Argentina estén viendo este canal, así que gracias, saludos hasta Argentina. Yo sé que entre mexicanos y argentinos hay una rivalidad por por economía, fútbol, pero decirles que yo, por lo menos hablando por mí mismo, me encanta la cultura argentina. Rata Blanca va a venir en septiembre a Puebla. Pato, tenemos que ir a ver a Rata Blanca en septiembre. Me gusta la cultura, o la música argentina, el rock argentino me gusta, ¿vale? A ver, me va a caer hate por esto, pero bueno. Pato quedó hace tiempo de invitarme un mate. Entonces, yo, de hecho, saludos hasta Argentina. Un abrazo hasta allá. Y también decir que hay usuarios que nos ven desde otras partes u otros países de Latinoamérica. Un saludo para todos ustedes. Muchas gracias por haber estado conmigo en este programa de Tlaxcala la Conquistadora. Gracias a Pato Cano. Déjenme sus comentarios. Si quieres que lea alguno en el siguiente programa, pues déjamelo. Y si me gusta o si tiene algo interesante que decir, lo estaremos publicando en la siguiente semana. Gracias, nos vemos en el siguiente programa. Recuerda, José Mariano Sánchez y Tlaxcala de Armando Díaz de la Mora. Saludos.